tardes. En primer lugar, felicidades por llegar a esta última sesión del día. Estaréis cansados. Espero no contribuir demasiado al cansancio que tendréis. Y os voy a hablar de una cosa que es muy poco frecuente aparentemente porque desconocemos la incidencia exacta, pero tiene unas consecuencias potencialmente mortales y además está involucrada con un fármaco que utilizamos habitualmente en anestesia y en unidades de cuidados intensivos. Por tanto, es algo de lo que hablamos muy poco. Yo he acudido a muy pocas sesiones de las que se haya hablado de esto y sin embargo es algo que tiene su importancia. Se trata del síndrome de infusión de propofol. Ya por el 1990 apareció el primer caso en un niño. 2 años después apareció la primera serie de tan solo 5 casos en niños de entre 4 semanas y 6 años. Y 2 años después, en el 94, pues incluso los propios fabricantes del propofol consideraban que cuidado con las perfusiones prolongadas en sedación, en paciente pediátrico con infección respiratoria, porque podía tener unas consecuencias nefastas. Por entonces, un tal Bray acabó definiendo lo que hoy conocemos como síndrome de infusión de propofol. Ya en el 99, incluso la FDA recomendó limitar el tiempo en el que las perfusiones de propofol para sedación en pacientes pediátricos se utilizaban en unidades de cuidados intensivos. Y hasta entonces pues parecía que era un cuadro tan solo exclusivo de los niños, pero fue por entonces cuando ya apareció también el primer caso en adultos. Se trataba de un adulto que tenía un estatus epiléptico y que precisaba de ventilación mecánica prolongada, en el que se utilizó una perfusión de propofol durante tiempo también prolongado y apareció este cuadro. En el 98 tuvimos la primera muerte por propofol en paciente adulto. Aparecieron también una serie de casos de mortalidad en pacientes neurocríticos con los que ya se parecía intuir que estos neurocríticos tenían una mayor probabilidad a tener este cuadro de infusión de propofol en perfusiones prolongadas y dosis acumuladas del mismo. A día de hoy la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la incidencia de este cuadro. Parece que es muy poca, pero podría ser mayor de la que parece. Tal vez el mejor estudio que se hizo prospectivo para valorar esta incidencia de síndrome de infusión de propofol se hizo en Estados Unidos, en 11 unidades de críticos de distintos hospitales, por un señor que se llama Roberts, y que acabó determinando que en pacientes críticos que llevaban más de 24 horas de perfusión de propofol tenían una incidencia de hasta un 1,1%. En realidad, lo que parece claro después de estos datos es que es un cuadro infradiagnosticado, posiblemente también por desconocimiento. En cuanto a la mortalidad de este cuadro, pues el propio Roberts establecía que en su serie de casos había tenido un 18% de mortalidad. También lo entrecomillaba porque consideraba que algunos de esos casos podían haber muerto no directamente por el síndrome de infusión de propofol, sino por otro tipo de causas. Pero si revisamos la bibliografía y sobre todo si atendemos al último gran estudio, a la última gran publicación al respecto de British Journal de este año, en febrero del 2019, podemos ver cómo en realidad esas cifras de mortalidad varían entre el 18 y hasta el 81%. Ahora bien, ¿qué entendemos por síndrome de infusión de propofol? Pues este es un concepto que ha ido variando a lo largo de la historia. A día de hoy, lo más aceptado es un cuadro que aparece en un paciente crítico, luego hablaremos de qué entienden ellos por paciente crítico, ¿de acuerdo?, al que se le ha administrado una dosis alta de propofol, entendiendo por ello más de 5 miligramos por kilo hora y con una duración prolongada de más de 48 horas, en el que además aparezca cualquiera de estos 3 signos, o bien una acidosis metabólica, o bien una rhabdomiolisis, y o bien alteraciones electrocardiográficas que no puedan ser debidas a ninguna otra causa. Y que además puede contar con otro tipo de cosas o no, como insuficiencias renales, hiperpotasemias, hiperlipidemias, insuficiencias cardíacas, fiebre, aumento de enzimas hepáticas, aumento de lactato. ¿Qué sabemos de la fisiopatología? Aquí hay muchas hipótesis. Parece que los investigadores en lo que se ponen de acuerdo es en que en realidad lo que ocurre en este cuadro es que hay un déficit de energía producido en forma de ATP, pero en lo que no se ponen todos de acuerdo es cómo ocurre eso. A modo de introducción para intentar explicar las distintas hipótesis, vamos a poner este esquema, que básicamente es el esquema del metabolismo celular aeróbico, que por supuesto no lo voy a explicar, tranquilos, menos aún hasta ahora, pero que tan solo en resumen podríamos decir que como a partir de sustratos como hidratos de carbono, lípidos y proteínas, pues se acaba produciendo un compuesto conocido como acetilcoenzima A, que ya una vez dentro de la mitocondria y dentro del ciclo de Krebs, pues da lugar a una serie de compuestos dentro del que destaca el NADH, que a su vez forma parte de una serie de reacciones conocidas como fosforilación oxidativa, que dan lugar, entre otras cosas, a energía en forma de ATP. Está aquí muy pequeñito, pero básicamente lo que conseguimos con todo este proceso de aquí es conseguir energía en forma de ATP.
Bueno, pues lo que parece que ocurre en este síndrome de infusión de propofol es que se produce menos ATP, se produce menos energía. ¿Y por qué? Pues de las hipótesis que tenemos, la que parece más aceptada por todos es aquella en la que dice que el propofol lo que produce es una inhibición del coenzima Q y del citocromo C, que básicamente son transportadores de electrones en toda esta serie de reacciones de la fosforilación oxidativa, de modo que impide que los electrones pasen de una reacción a otra y por tanto se produzca una especie como de desacoplamiento de fosforilación oxidativa que impida la producción de esa energía en forma de ATP. Existen otras hipótesis, una también bastante aceptada es aquella en la que dice que el propofol lo que produce es una inhibición de la oxidación de los lípidos. Esto empezaron a intuirlo porque le hicieron analíticas a pacientes pediátricos con síndrome de infusión de propofol y vieron que tenían muchos lípidos. Y claro, lo primero que pensaron fue, bueno, vale, bien, son pacientes críticos, tienen un aumento de catecolaminas, las catecolaminas producen un aumento de la lipólisis y por tanto es lógico que haya muchos lípidos. E incluso, claro, le estamos proporcionando propofol, que también es un fármaco que tiene un cierto componente lipídico. Para que os hagáis una idea, dosis de en torno a unos 4 miligramos kilo hora más o menos llegan a producir una cantidad de lípidos de hasta 2-3 gramos kilo al día. O sea, para que os hagáis una idea, es como una especie de toda la cantidad de lípidos que ven en una nutrición parenteral al día a un paciente. O sea, que realmente es una sobrecarga importante de lípidos. Sin embargo, parece que esa no era la única causa por la que aumentaban los lípidos en este tipo de pacientes. Parece que también había un defecto en el metabolismo de los mismos. Y lo que ocurre es lo siguiente, o al menos eso es lo que dicen estas hipótesis, y es que, bueno, en condiciones normales sabemos que los ácidos grasos de cadena corta y cadena larga pasan libremente la membrana mitocondrial y una vez dentro se oxidan para, con productos de esa beta oxidación, poder ser utilizados en la cadena de la fosforilación oxidativa para producir energía, mientras que en condiciones normales los ácidos grasos de cadena larga, como por ejemplo la carnitina o el palmitoilcoenzima A, no pueden atravesar libremente esa membrana mitocondrial y para poder hacerlo necesitan una especie de transportadores, en este caso la carnitin-palmitoil transferasa, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Una vez dentro ya se pueden oxidar y por tanto producir productos que den lugar a la energía a través de esa cadena de fosforilación oxidativa. Bueno, pues lo que ocurre según esta hipótesis es que el propofol da lugar a un aumento de una sustancia conocida como malonilcarnitina que inhibe esa CPT1 y por tanto impide que esos ácidos grasos de cadena larga entren dentro de la mitocondria, se oxiden y favorezcan la producción de energía. Tenemos más teorías, más hipótesis. Algunas dicen que, bueno, que el propofol interactúa e inhibe los adrenoceptores cardíacos, actúa también contra los canales de calcio voltaje dependientes y eso hace pues, que el corazón se contraiga más deficientemente y que incluso en el futuro pueda llegar a producir también alteraciones musculares que pueden llegar a justificar la radiomiolisis, como veremos más a continuación, puede llegar a producir este tipo de cuadro. En cuanto a factores de riesgo, el más importante de todos es la dosis acumulativa del propofol. Bueno, parece claro, si no tenemos propofol, no tenemos síndrome de infusión de propofol. Pero además está demostrado que cuanto más propofol administremos, tanto mayor es la probabilidad de que haya mortalidad en el cuadro de la izquierda en niños y en el cuadro de la derecha en adultos respecto a este síndrome de infusión de propofol. Parece también que cuando aumentamos la dosis de propofol que administramos a nuestro paciente, de nuevo columna de la izquierda para niños, columnas de la derecha para adultos, vemos cómo aumenta el número de manifestaciones del síndrome de infusión de propofol conforme aumentamos la dosis de propofol y aumentan también el número de órganos afectados con el síndrome de infusión de propofol conforme aumentamos la dosis del mismo. Esta relación lineal es estadísticamente significativa en adultos, no en niños, pero parece que esa falta de significación estadística en niños podría estar debida a una falta de estudios, ¿de acuerdo? Recordar que no ha habido tampoco muchos casos en la historia publicados y por tanto no es fácil hacer estudios para llegar a generalidades con respecto a este cuadro. En segundo lugar tenemos la obesidad. Bien, la obesidad, al menos lo que se sabe hasta ahora es que no es un factor de riesgo para el síndrome de infusión de propofol y sin embargo sí lo hemos incluido dentro de este apartado. Y la razón es que hemos de recordar que el propofol es un fármaco que se tiene que dosificar en base al peso magro y no en base al peso real. Cuando el paciente es delgadito es muy parecido el peso magro al peso real y por tanto utilices el peso que utilices realmente no te vas a confundir.
pero en pacientes con obesidad mórbida, y de hecho hay un caso descrito de un paciente con un IMC de 75 en el que utilizaron la dosificación en base al peso real en vez de en base al peso magro, con lo que al final pues llegó a tener en este paciente la mala suerte de tener un síndrome de infusión de propofol. Tenemos también los vasopresores, que también se han relacionado con este síndrome. Bueno, hay distintas explicaciones. Una de ellas es que los vasopresores, las drogas vasoactivas, pueden llegar a aumentar el gasto cardíaco, el aclaramiento del propofol y por tanto las demandas de propofol y por tanto la cantidad de propofol que administramos en esos pacientes. Otros dicen que, bueno, pues que el propio propofol es verdad que tiene un cierto efecto inotropo negativo y que hace que precise más drogas vasoactivas y por tanto estas a su vez aumenten el aclaramiento del propofol y por tanto la dosis de propofol que administramos. En resumen, hay varias razones, incluso también la propia acidosis metabólica, como veremos adelante, que produce este síndrome, puede llegar a producir un cierto estado de vasoplegia que puede hacer que necesitemos todavía más vasoplégicos. Los esteroides también, bueno, pues, son unos fármacos que tienen una fisiopatología en cuanto a lo que la miopatía esteroidea produce similar a la fisiopatología de la rhabdomiólisis de este síndrome de infusión de propofol. Muy importante la enfermedad crítica, recordar que era un criterio definitorio de este síndrome de infusión de propofol. Ahora bien, ¿cuál es el enfermo crítico susceptible de este síndrome de infusión de propofol? Bueno, pues se intentó establecer una relación entre la puntuación de determinadas escalas de paciente crítico, entre ellas la escala Apache 2, para determinar a partir de qué puntuación podía ser susceptible de tener este cuadro, pero realmente no se llegó a ninguna conclusión. Al final, lo más objetivo al respecto fue un investigador llamado Basile y su grupo, que acabaron determinando que ellos consideraban que los pacientes críticos con probabilidad de tener este tipo de síndrome eran los que tenían hemorragias subaracnoideas, accidentes cerebrovasculares, meningitis, encefalitis, estatus epilépticos, infecciones generalizadas, quemaduras, traumatismos, pancreatitis, en fin. Como veis, una amalgama de cuadros donde casi podemos incluir a casi todos nuestros pacientes críticos. Y luego importante también el tipo de paciente ante el que nos encontramos. Por supuesto, los pacientes con enfermedades mitocondriales están especialmente predispuestos a padecer este cuadro, incluso a dosis no altas de propofol, y aquellos pacientes con déficit de carbohidratos, como por ejemplo los recién nacidos, que, bueno, como sabéis, pues, son pacientes que no tienen una cantidad de glucógeno excesiva, también en pacientes mayores con enfermedades crónicas, pacientes malnutridos. Y bueno, pues esto se basa en el hecho de que, bueno, como comentábamos antes, una de las hipótesis es que el propofol inhibía la oxidación de los lípidos y por tanto no podíamos conseguir energía por esa vía. Pues si además tenemos un déficit de hidratos de carbono, pues aún con más razón podemos llegar a tener un déficit de energía, ¿de acuerdo? En cuanto a la clínica, destacar que lo más frecuente, si aunamos tanto los casos de niños como los casos de adultos, son la acidosis metabólica y las alteraciones electrocardiográficas no debidas a otro cuadro. Se trata de una acidosis metabólica de un gap aumentado relacionado con un aumento del ácido láctico. Aproximadamente un 80% de los casos con acidosis metabólica y un 75% con esas alteraciones electrocardiográficas. Y dentro de este listado, recordar también la rhabdomiólisis, que era uno de esos criterios princes para poder llegar a diagnosticar a día de hoy un síndrome de infusión de propofol. Si distinguimos entre niños y adultos, pues recordar que en los niños destaca sobre todo la hiperlipidemia, la fiebre y la hepatomegalia, mientras que en los adultos tenemos sobre todo la rhabdomiólisis y la hiperpotasemia. Y si lo que hacemos es intentar averiguar cuáles son los signos que están más relacionados con la mortalidad de este cuadro, recordar sobre todo en niños la fiebre y la hepatomegalia y en adultos esas alteraciones electrocardiográficas, las hipotensiones, las hiperpotasemias y, muy importante, la alteración cerebral traumática. ¿Qué podemos hacer en cuanto a prevención y reconocimiento? Pues bueno, si podemos evitar el propofol en la sedación del paciente crítico, perfecto. Si no podemos hacerlo, por lo menos, cuando tenemos una alternativa mejor, intentar evitar las dosis altas de propofol. Insisto, en la definición del British Journal de 2019 hablan de no superar esos 5 miligramos por kilo hora. Bueno, hay otras publicaciones en las que hablan incluso de ajustarlo a 4 miligramos por kilo hora.
evitar el propofol en esos pacientes con deterioro mitocondrial y luego intentar pues ir por delante en esos pacientes críticos que sí que hemos tenido que sedar con propofol mediante la monitorización del pH y del lactato y también de la CK, que tarda un poquito más en elevarse desde el momento en que empieza la radiomiólisis, pero tener en cuenta que a las 12-24 horas de ese inicio de radiomiólisis también podemos empezar a tener ese aumento de CK. En cuanto a la profilaxis, incluiríamos aquí la infusión de carbohidratos, que no es algo que esté claramente recomendado, pero que lo que comentan es que si realmente no produce un daño para el paciente, sería una opción de potenciar esa otra vía de metabolismo celular que no está inhibida a diferencia de la lipídica. Por último, en cuanto a tratamiento, recordar en primer lugar que no hay pautas preestablecidas y que no tenemos ningún antídoto ante este cuadro. Lo más importante es un diagnóstico temprano para evitar continuar con la infusión de propofol y beneficiar o facilitar la eliminación del mismo. Recordad que el propofol es un fármaco con un aclaramiento importante, pero este tipo de pacientes, hasta en el 50% de los casos, pueden llegar a tener una insuficiencia renal. No descartéis la hemofiltración, no para eliminar el propofol, que es un fármaco muy lipofílico y no se va a eliminar con la hemofiltración, pero sí los metabolitos de este propofol. Recordar además que no es anormal que en este tipo de pacientes, por ejemplo hemofiltrados o politransfundidos, cuenten con un cierto nivel de citrato y que este se acaba metabolizando a nivel mitocondrial, por lo que cuidado con la intoxicación por el citrato, que además es un quelante del calcio, que además recordar es un inotropo positivo y que en pacientes inestables podemos estar beneficiando una mayor inestabilidad. De nuevo, recordar la infusión de dextrosa, por lo que os comentaba antes, potenciamos esa vía metabólica que excluye la vía de los lípidos que parece que puede estar inhibida por el propofol según esas hipótesis. Y, muy importante, tratamiento sintomático del síndrome de infusión de propofol con hiperventilación para tratar esa acidosis metabólica, por supuesto control de las arritmias, hemofiltración si se necesita, etc. Por último, las conclusiones, que es lo que yo me llevaría de esta sesión, y más aún teniendo en cuenta la hora y que os tienen que quedar 3-4 conceptos claros, más aún teniendo en cuenta que es un cuadro bastante infrecuente y que espero que no lo tengáis que ver nunca, ¿de acuerdo? En primer lugar, tomar conciencia de que realmente existe el síndrome de infusión de propofol, que no todo el mundo lo conoce, ¿de acuerdo? En segundo lugar, no es un síndrome exclusivo de niños, la gente que lo conoce muchas veces lo asocia, bueno, son perfusiones prolongadas en paciente pediátrico, en realidad no, de hecho ahora sobre todo se publican casos en adultos, que es donde se utilizan las perfusiones prolongadas de propofol para sedación. Recordar que se asocia con dosis alta, pero cuidado en determinados pacientes, sobre todo esas enfermedades mitocondriales en las que puede llegar incluso a aparecer con dosis normales de propofol. Recordar también que hay que valorar muy mucho cuál es la idoneidad de usar propofol para una sedación en un paciente crítico, si tenemos otras opciones que no nos aportan desventajas, valorarlas con respecto a este paciente, a este propofol, sobre todo en perfusiones prolongadas. Siempre tener en cuenta esas medidas de prevención de ese síndrome de infusión de propofol, ante todo un diagnóstico temprano, evitar el propofol si tenemos la duda de que realmente puede estar ocurriendo y recordar pues, ese tratamiento sintomático y esas perfusiones de dextrosa. Pues muchas gracias.